Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En clases anteriores hemos revisado la sustitución como primera técnica importante de integración. Hoy vamos a revisar la segunda técnica importante, que es el método de integración por partes. Pensemos en la siguiente pregunta. ¿Podríamos evaluar, o sea, encontrar cuánto vale la integral que estamos presentando aquí arriba, donde la función a integrar es x elevado a 3 por el logaritmo de x, este logaritmo al cuadrado, con respecto a la variable x desde 1 hasta e? La idea de esto es ponerse en la situación de que uno tiene que encontrar una primitiva y tiene la dificultad de que la función a integrar es el producto de dos funciones, x al cubo, que es bien conocida para efectos de integración, y logaritmo elevado al cuadrado. Quizás no lo es tanto, pero a uno le gustaría tener algunas herramientas para poder trabajar. Si alguno tuviera dificultades para trabajar con el logaritmo, quizás podría intentar una sustitución aquí, a ver qué resulta. Por ejemplo, si este fuera igual al logaritmo de x, y hacemos todos los pasos correspondientes para ver si podemos reescribir esta integral. Vamos a tener que la exponencial de t es x, así que e a la t de t es de x. Los cambios en los extremos de la integral. Si el x es 1, el t es 0. Si el x es e, el t es 1. Si me quedaría la integral desde 0 hasta 1 de x cubo elevado a 3t por t cuadrado por e a la t de t. Entonces la sustitución como que no me resuelve el problema. Pero me lo convierte en una integral ligeramente distinta. Digamos, una exponencial multiplicada por un polinomio, y uno quizás intentaría decir algo al respecto de eso. Vamos a tener que trabajar, como vemos un poco más adelante en esta misma página, con integrales de productos de funciones. Bueno, antes de eso, una definición, algo que ya hemos probablemente mencionado: la colección de todas las antiderivadas de una función. Por ejemplo, si la función era 2x, habíamos visto que la antiderivada era x cuadrado más una constante. Así que la función está definida, por ejemplo, en todos los reales. A eso lo vamos a llamar la integral definida de f con respecto a x. Y la vamos a notar con el mismo símbolo de integral, solamente que sin especificar los extremos. Así que la notación es la misma, excepto por eso. Justamente responde a la idea de que la integral desde a hasta b de la f es, si lo pudiéramos notar de esta manera, en realidad eligiendo una primitiva o una antiderivada, es, bueno, la elegimos y reemplazamos los extremos. Entonces este proceso de colocar los extremos aquí nos hace pensar en eso. Bien, vamos a continuar hoy. La integración por partes es una técnica para simplificar integrales de productos de funciones. Una de las funciones tiene que ser sencilla de derivar, y digamos, y la otra tiene que ser sencilla de integrar. Entonces, si vemos arriba, logaritmo de x al cuadrado es sencillo de derivar, por cuanto al hacerlo aparece un logaritmo todavía con grado 1, o sea, el logaritmo de x solamente, y aparece un 1 sobre x, y al integrar este x al cubo, aparece un polinomio de grado mayor. Y eso da pie a pensar de que nosotros podríamos reagrupar, obtener una integral del mismo tipo, pero con un logaritmo elevado a 1, y podríamos aplicar la técnica de nuevo y resolver el problema. Veamos si efectivamente es así.
Entonces vamos a tener dos funciones que son derivables en i, este i es un intervalo. Entonces vamos a recordar la derivada del producto, es lo que tenemos anotado aquí. Entonces si consideramos primitiva, la primitiva de la derivada del producto, que a fin de cuentas es el producto de las funciones, ¿cierto? Por una constante de integración, es la integral indefinida de este producto más la integral indefinida de este producto. Es lo que tenemos anotado en medio de la pantalla. Entonces nuestra siguiente observación es que todo el lado izquierdo es simplemente f por g. Y nosotros podríamos encontrar entonces f por g' en la integral si nosotros restamos la otra integral. Entonces nos queda la integral de f por g' es igual a f por g menos la integral de f' por g. Y esto se conoce como fórmula de integración por partes para la f y la g. Entonces esto, como tiene integración, nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos una integral de un producto que no sabemos en principio resolver. Entonces nosotros podemos convertir nuestro problema de calcular la integral en un problema de calcular otra integral, que es la que está a la derecha. Y el efecto que se produce es integrar una de las funciones y derivar la otra. Y ver si de esta manera nos queda una integral más simple de resolver. Y bueno, en la práctica resulta sencillo acordarse la igualdad anterior si lo escribimos en forma diferencial. Es decir, si al f lo llamamos como u, al g lo llamamos como b. Entonces aquí está especificado todo eso. Si llamamos u igual a fx, nosotros podríamos decir de u a dx es f'. Por lo tanto, esto es simplemente un asunto de notación. Para nosotros el de u por sí solo, el de x por sí solo, el de b por sí solo no tiene significado, pero es un asunto de notación. Imaginar como si estuviéramos multiplicando el de x. Entonces vamos a decir de u a dx es f', eso está bien, pero vamos a notar como de u igual a f'x de x. Lo mismo como hacíamos en la sustitución. Era un asunto de notación solamente cuando nosotros notamos d nueva variable igual derivada de x. Si nuestro b es g de x, entonces de b es g'x de x. Así que recurrimos a la fórmula anterior y reemplazamos las cosas. Voy a tener que volver aquí. Aquí tenemos la integral u de b. Aquí nos queda u por b menos la integral. Y vamos a escribir el g primero. Nos quedaría b y todo lo demás sería de u. Si volvemos aquí, integral u de b es igual a u por b menos integral b de u. Además, si las funciones están definidas en intervalos cerrados de la forma desde a hasta b, podemos considerar las integrales desde a hasta b. Y nos queda lo que vemos abajo. Entonces, en la fórmula las integrales van desde a hasta b, y en vez de escribir un producto de funciones, tengo que hacer la evaluación en los extremos y restar. ¿Por qué funciona esto? Vamos a regresar a la página anterior. Es por esta misma fórmula, pero ahora en vez de considerar la integral indefinida, vamos a considerar la integral definida desde a hasta b. Y eso explica que aparezcan integrales desde a hasta b, y en este lado izquierdo, la integral de la derivada, bueno, la integral definida es la función que está dentro de la derivada, pero reemplazando los extremos. Eso justifica lo que está aquí. Y es lo que vamos a poner en práctica hoy día. Entonces esta es la formulita con la que vamos a trabajar. Muy bien. Si estuviéramos trabajando en una función que está definida en un intervalo que no necesariamente acotado, nosotros teníamos la fórmula anterior en un intervalo de a hasta b. Si el intervalo no es acotado, la integración por parte original, voy a regresar, la que está aquí con esta fórmula indicada con el 0.1, sigue siendo válida. Si no hay problema con eso. Por ejemplo, si aquí estuviera involucrado un logaritmo natural que está definida para números positivos,
Entonces, ahí tengo un intervalo que no acotado, de la forma la integración como está sigue siendo válida. En cambio, en el caso de acá no puedo hacerlo. Acá es necesario que sea un intervalo acotado para poder realizar la evaluación de extremos y que todo funcione correctamente. Eso de trabajar con integral y colocar extremos que son infinitos o menos infinitos, eso tiene relación con integrales impropias, que más adelante en el curso vamos a saber cómo trabajar con ellos. Así que de momento vamos a considerar solamente intervalos acotados para el caso de la evaluación. Y aquí tenemos algunos ejemplos, que es evaluar las siguientes integrales indefinidas. La idea de esto es usar integración por partes. Bueno, está resuelto excepto el tercero, que estaba propuesto para que ustedes lo revisen después por el horario de clase. Vamos con el primero, que se parece a lo que comentamos al principio de la clase, excepto por el tema de que tuvimos que hacer un cambio de variables para llegar a algo de este tipo. Bueno, ¿qué pasaría si tengo un polinomio multiplicando por una exponencial? Aquí tenemos x por e elevado a 3x. En este caso, las dos funciones son fáciles de integrar y de derivar. Si yo integro o derivo la exponencial, me queda la misma multiplicada por una constante, que puede ser 3 o un tercio según lo que estoy haciendo, así que esto sería como una suerte de comodín, en el sentido de que podría usarlo para lo que yo quisiera en efecto de integración por partes. En cuanto al x, si yo lo integro, obtengo otro polinomio de grado más grande. Si yo lo derivo, obtengo algo de grado más chico. Así que me conviene reducir el grado. El x lo voy a derivar, así que el x va a ser el u, y esto va a ser parte del db. Toda esa justificación para no decir, digamos, tan directamente como dice la solución. La solución dice, bueno, sea u igual x y db todo lo demás, a la 3x de x. Es para justificar dónde viene, o por qué es razonable hacerlo de esa manera. Entonces ustedes escriben u igual x, db es e elevado a 3x de x. Tienen que encontrar el de u, que es derivar. Tienen que encontrar el b, que se obtiene integrando acá. Y al integrar me queda e a la 3x sobre 3. Y uso la integración por partes. U por b, x por e a la 3x sobre 3, menos la integral b de u, e a la 3x sobre 3 de x. Entonces la integral original se convierte en una que se parece, pero ahora que no tiene el x y que ya sí es más fácil de derivar. Entonces me queda el mismo término de antes, menos un tercio por otro tercio que viene al integrar esta exponencial por e elevado a 3x, más la constante de integración. Entonces ahí tenemos un ejemplo donde se resuelve inmediatamente. Mm. Para el segundo tenemos la integral del logaritmo. Entonces la notación dice logaritmo x de x. Bueno, aparentemente no tengo un producto de dos funciones, pero yo lo podría pensar como el logaritmo multiplicado por 1. El 1 es la derivada de x, así que sería como el logaritmo de x multiplicando un x'. O para el caso de la notación misma, voy a regresar. Puedo decir directamente, aquí está u, aquí está db. Así que para la integración por partes en el estilo u db, ahí estaría u, ahí estaría db. Tal como dice aquí. Encontramos du derivando, me queda dx dividido x. Encontramos b integrando, me queda b igual a x. Y reemplazo en la fórmula. Me queda u por b menos la integral b de u. Y al calcular la función dentro de la integral, me queda la integral de la constante 1, o simplemente escribimos integral de x. Eso es x, así que me queda x por logaritmo de x menos x más la constante de integración. El tercer ejercicio de tarea, voy a mostrarlo aquí.
x por arco tangente de x. Entonces ustedes tienen que reconocer en el producto cuál es fácil de derivar y cuál es fácil de integrar, ¿no? O cuál es difícil de integrar para irse por el otro camino. Es la pueden revisar. Aquí tenemos un ejercicio propuesto. Les voy a dar algunos minutos para que trabajen en esto. Con lo cual vamos a detener la grabación. Bien, pasamos a resolver el problema. Tenemos una función de clase C2, o sea, una función definida en intervalos cerrados desde A hasta B a valores reales. De clase C2 significa que tiene dos derivadas y la segunda derivada es continua. Tenemos que demostrar una igualdad que involucra una integral desde A hasta B de B menos T, o sea, el extremo superior menos la variable de integración por la segunda derivada de la función, es igual a FB menos FDA, o sea, la F evaluada en los extremos restando, menos el largo del intervalo por derivada en el extremo de abajo. Y tenemos que usar esa relación para calcular la integral desde 0 hasta 2 de 2 menos t por e a la 2t. Entonces, veamos de qué se trata. Vamos a hacer integración por partes. Al que vamos a integrar es el f2'. De hecho, no sé si el f2' lo pueda derivar, pero sí lo puedo integrar, así que esto va a ser parte del db, y el b menos t va a ser el u. Entonces, u va a ser b menos t, db va a ser todo lo demás, así que el de u es menos dt, porque lo obtengo derivando. El b lo obtengo integrando, me queda f' t. Hacemos la integración por partes, entonces me quedaría que la integral que está a la izquierda lo voy a agregar de esa manera, es u por b, b menos t por f' t. Eso se reemplaza en los extremos, menos la integral desde a hasta b, b de u, f' t menos dt. En la primera parte, al reemplazar por b se anula todo, entonces me quedaría menos b menos a por f' de a. Y en la segunda, el menos fuera de la integral, con el menos del menos de t queda positivo, la integral desde a hasta b del f'. Y eso es menos b menos a f' de a más, y esa integral de la derivada de la f es la f reemplazando los extremos restando. Si me quedaría f de b menos f de a. Que reorganizando es lo que nosotros queríamos demostrar, así que ahí estamos listos con esa primera parte. En la segunda tenemos que ver que nosotros tenemos básicamente lo mismo que está arriba, así que A es 0, B es 2, efectivamente vamos a tener 2 menos t, así que eso va correcto, y el f2' de t es la exponencial de 2t. Así que ahora tengo que encontrar cuál es el f, y eso se hace integrando dos veces. Integrando la primera, vamos a tener que la f' de t es e a la 2t sobre 2, e integrando la segunda vez me queda f, os corrijo aquí,
f de t es e a la 2t sobre 4. Y usamos todo eso para reemplazar en la fórmula. Entonces la integral sería f de b menos f de a, o sea, e a la 2 por 2 sobre 4 menos e a la 0 sobre 4 menos el tamaño del intervalo por la derivada evaluada en 0. E a la 0 sobre 2. Cancelando lo que se tiene que cancelar de ahí, me queda e a la 4 sobre 4 menos un cuarto menos 1. A fin de cuentas lo puedo escribir como e a la 4 menos 5 sobre 4. Si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar sobre esto, lo pueden hacer ahora. Bueno, las disculpas del caso porque igual se ve como medio, como que no pudiera seguir una línea, pero eso ya es culpa del hardware que estoy usando. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta parte y vamos a seguir avanzando en los contenidos. Y bien, seguimos. La integración por partes se puede utilizar para resolver ciertas familias de integrales, en el sentido de que quizás no vamos a encontrar directamente una fórmula, pero sí vamos a relacionar una integral, como la que nosotros estamos viendo en pantalla en este momento, con una del mismo tipo, pero con grado menor. Entonces, para m un número natural, incluso puede ser 0, 1, 2, 3, 4, así. Vamos a considerar la integral que depende de m, entonces i sub m va a ser la integral de seno de x elevado a m, con respecto a variable x. Es toda la función seno elevado a m. Expresar esa integral en términos de una integral indefinida con una potencia menor de la función seno para cada x real. Luego calcule i sub 2 y i sub 4 de forma explícita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En general vamos a pensar para poder hacer todos estos pasos que el m es mayor o igual que 2. Si el m fuera 0, me queda la integral de 1, que es fácil de calcular, x más constante de integración. Si el m fuera igual a 1, tenemos una integral de seno de x, que es menos coseno de x más la constante de integración. Así que esto sabemos resolverlo para el 0 y el 1. Y como vamos a ver, nosotros vamos a relacionar i sub m con un i sub m menos 2. Así que el valor de i sub 0, el de i sub 1, digamos las funciones que aparecen, más esa relación de recurrencia, nos van a permitir calcular con algo de paciencia cualquier i sub m. Entonces esto lo expreso como un producto, dejando un factor seno al final. Entonces u va a ser seno elevado a m menos 1 de x, de b va a ser todo lo demás. Entonces el u, seno a la m menos 1, es fácil de integrar. Me queda esta expresión, incluido el de x. El b es menos coseno de x, y lo ingresamos en la fórmula. Entonces u por b es menos coseno de x, seno a la m menos 1 de x. En el b de u, bueno, está el menos de la integración por parte, con ese menos es más. El m-1 es un factor que puedo escribir fuera de la integral, y todo lo demás que está dentro es seno a la m-2 por el coseno cuadrado. Ahora, antes de seguir, tenemos escrita esa relación para i sub m. El coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Pues lo tenemos escrito. Y que no, lástima que no pueda escribir ahora usando el hardware que está para eso, pero el paso siguiente es distribuir aquí para tener dentro de la integral una diferencia, después separar como una diferencia de dos integrales.
una de las integrales va a ser de seno a la m menos 2, o sea, una de las integrales va a ser i sub m menos 2, y la otra va a ser i sub m. Entonces, en el lado derecho voy a tener i sub m menos 2 y también voy a tener i sub m, fíjense. Menos coseno de x, bueno, lo mismo de antes, más m menos 1 por seno a la m menos 2, menos m menos 1 por seno a la m. Entonces aquí tengo en esa primera integral i sub m menos 2 y en la segunda i sub m. Así que escribo eso. Todo esto igual a i sub m, entonces voy a sumar m menos 1 por i sub m, me va a quedar m por i sub m a la izquierda y a la derecha todo lo que estoy marcando ahora. Por lo tanto, el i sub m es lo que está destacado dividido por m, me queda menos 1 sobre m, coseno, seno a la m menos 1, más m menos 1 sobre m por i sub m menos 2. Que a fin de cuentas es la fórmula que está escrita abajo. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Ganamos con la integral que no sabemos resolver todavía, que puede tener un grado muy grande. Es una función determinada para el mismo m que estaba indicando acá, m, aquí tenemos el exponente m menos 1, más una constante por una integral del mismo tipo y con grado menor. Si este m menos 2 fuera 0 o 1, ya puedo resolver directamente esa integral, pero si fuera de 2 para arriba, yo puedo repetir el razonamiento ahora con m menos 2 en lugar de m. Entonces aquí abriría un paréntesis grande, escribiría la expresión que corresponde y me va a quedar un m menos 4. Si eso todavía no es 0 o 1, vuelvo a hacer el razonamiento, pero ahora con m menos 4 voy a seguir, me va a quedar m menos 6. Si eso todavía no es 0 o 1, yo puedo seguir así. Entonces, de esa manera, en algún momento voy a llegar al 0 o al 1, y con eso voy a tener una expresión quizás muy grande, pero que a fin de cuentas es la integral que estamos buscando calcular originalmente. Y para poner esto en práctica, vamos a considerar el caso m igual a 2. No es la única manera de hacerlo, porque tenemos algunas identidades para el seno cuadrado, pero usando lo que acabamos de hacer. De hecho, más adelante nos vamos a encontrar con integral, por ejemplo, el seno cuadrado de x, y vamos a usar la identidad antes de esto, pero en fin. Ya que estamos aquí, usamos la fórmula con m igual 2. Me queda menos coseno x seno x sobre 2 más un medio, la integral seno elevado a 0, que es 1 de x. Así que esa integral es x, más la constante de integración, me queda x medios menos, aquí usamos que esto es seno de 2x dividido por 2, así que ahí se justifica ese término, más constante de integración. Ahora, para m igual a 4, voy a usar la fórmula, ahora con ese valor de m me va a aparecer seno cuadrado de x. Entonces me queda menos coseno de x seno cubo x sobre 4 más 3 cuartos por la integral de seno al cuadrado, que ya la habíamos resuelto arriba. Y lo demás es simplemente reorganizar los términos que van apareciendo. Y en algunas partes usar que seno al lado de x es 2 seno de x coseno de x. No voy a tener mucho en eso en virtud del tiempo que nos queda. Creo que lo había revisado, si mal no recuerdo estaba todo bien, pero lo peor que puede haber aquí es, después de esta línea, algún error con agrupar los términos. En fin. Pero digamos, en el uso de la fórmula de arriba es principalmente las primeras dos líneas. Ya. Y de aquí en más, no es más que como darse el gusto de usar la derivada, o sea, de usar la integración por partes para encontrar la primitiva de una función inversa. Es como mostrar que tiene esta utilidad. Entonces, como teorema, sea f una función derivable e invertible en un intervalo con i igual f a la menos 1 de x, entonces tengo una expresión para la integral de la función inversa con respecto a la variable x. Ahora fíjense que
que más que resolver la integral que me están pidiendo, lo estoy escribiendo en términos de la función inversa. Y aquí tengo una integral en variable y en vez de variable x. Así que esto funciona bien en el sentido que nosotros podemos calcular esta integral en variable y. Es decir, esto es simplemente reescribir algo de lo que está aquí arriba, obtenemos esa igualdad. El bosquejo de demostración es simplemente lo que está indicado acá. O sea, reescribir lo que está arriba es justamente la idea para demostrar. Entonces vamos a decir que x es f de y, de x es f' de y, y el y solo es f a la menos 1 de x. Bueno, ¿qué nos quedaría? Si usamos ese cambio de variable, bueno, ya les comenté, aquí tenemos y, f a la menos 1 de x es y. Estoy bien con eso. En el de x me queda f' de y con respecto a la variable y. Así que tengo eso de acá. Y ahora integrar por parte, donde u es y db es todo lo demás. Así que el b es f de i, me va a quedar u por b es i por f de i menos integral b de u, fi de i. O sea, esta sustitución me lo deja de esta manera y la integración por partes que acabo de explicar me lo deja de esta manera. Y eso, en principio, hace que algunas integrales sean más fáciles de calcular. Por ejemplo, si tuviera la integral del arco tangente, por inventar una, entonces escribo integral del arco tangente x de x. La inversa del arco tangente es la tangente, así que mi f es tangente. Me va a quedar i por f de i menos la integral de la tangente i de i. Y como nosotros sabemos calcular la integral de la tangente, que de hecho creo que lo hicimos en alguna clase anterior, entonces ahí la resuelvo. Me quedaba el logaritmo de la secante de i. Y después regreso a la variable x. O incluso con el logaritmo, ya que lo habíamos resuelto antes, si el f a la menos 1 es el logaritmo, el f es la exponencial, aquí me va a quedar x por el logaritmo de x, menos la integral de la exponencial de i, es la misma exponencial, o sea, me va a quedar e a la i de i, o sea, me va a quedar e a la i más constante de integración, y el e a la i es x. Y recuperamos la fórmula de antes. Observación, para una i igual a f a la menos 1 que es integrable, si aplicamos directamente integración por partes, voy a regresar aquí. Si se fuera el u, si f a la menos 1 de x fuera u y esto fuera el de b, uso la integración por partes, me queda u de b menos, veamos qué nos queda. Entonces, este es u, este es de b, así que el b es x, me queda u por b menos la integral b de u. Aquí es la derivada de la inversa. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la integral de la inversa, que en principio no sabemos calcular todavía, lo estamos reescribiendo en términos de otra integral donde aparece la derivada de la inversa, que probablemente sí sabemos calcular directamente. Si ponemos el ejemplo del arco tangente de nuevo, que es justamente el que está aquí, quizás al principio no sabemos integrar arco tangente porque justamente ese es el problema, pero aquí nos va a quedar en la segunda integral la derivada de arco tangente. La derivada de arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y eso multiplicado por el x, entonces me queda la integral de x sobre 1 más x cuadrado. Eso sí lo podemos resolver, porque el numerador está relacionado con la derivada del denominador y ya vimos qué hacer en esos casos.
Entonces, me parece que esto lo resolvemos ahora. El teorema anterior lo usamos para evaluar el integral de arco tangente y para ustedes como ejercicio fuera de clase, el razonamiento de un arco seno y arco coseno. Entonces, bueno, esto lo vamos a resolver. Vamos a tener la grabación antes de hacerlo así. Y bien, nuestro problema es encontrar la primitiva de arco tangente. Entonces decíamos, podemos hacer... Aquí hay algo que está... Vamos a corregir ahora. U igual a arco tangente de b igual de x. Entonces fíjense, el de u es la derivada del arco tangente, o sea, 1 sobre 1 más x cuadrado de x, y el b es x. Integramos por partes, así que tenemos que la integral, no sé dónde quiero escribir, por aquí. La integral que queremos calcular es u por b menos la integral b de u. Entonces nos queda x, arco tangente de x menos, si vemos el numerador es la mitad de la derivada del denominador, así que eso sería un medio por logaritmo natural de 1 más x cuadrado más la constante de integración. Así que eso resuelve el problema para el caso de la función arco tangente. Para el arco seno y el arco coseno, eso va a quedar propuesto para ustedes. Bien, tenemos un ejemplo. La función arco secante, en realidad la inversa de secante, para x mayor que 1, lo cual nos da un y entre 0 y pi medios. Cumple una cierta relación. Ustedes bien saben que la derivada de la inversa de secante es 1 sobre x por la raíz cuadrada de x menos 1. Se aplicar una de las igualdades anteriores, no sé si era realmente la 0,2, creo que eso había que ajustarlo. Voy a ir rápido. Es la 0,3, no es la 0,2. Pero en fin, vamos a tener que la integral de arco secante, entonces x por arco secante menos la integral de x por la derivada que está calculada ahí arriba. Es literalmente usar la igualdad que hemos mencionado, no es la 0,2, es la 0,3. Entonces, reorganizando me queda x por arco secante menos la integral de 1 sobre raíz de x cuadrado menos 1 respecto a variable x. Entonces, si nosotros queríamos calcular la integral de arco secante, no hemos resuelto el problema, lo hemos convertido en esta otra integral que todavía no se ve fácil de hacer. Pero para no entrar en problemas, vamos a usar ahora la igualdad 0,1, la que me decía que tenía que resolver una integral en variable y después regresar a la variable original. Entonces, fíjense, en la 0,3, nosotros no usamos, digamos, una variable y convertimos nuestra integral en otra. Para esa función arcosecante no nos dio muy buen resultado porque esa nueva integral todavía no sabía calcularla. Pero si vamos a la 0,2, en realidad, creo que hay que chequear ahí si está bien hecha la referencia. Nosotros podemos escribir la integral de la inversa en función de una integral, digamos, usando la función entre comillas original. Resolverla en variable y después volver a la variable x. Entonces me va a quedar x por arco secante menos la integral de secante de y. En este punto, en vez de pasar a variable x, nosotros resolvemos. La integral de secante es el logaritmo de secante más tangente, más la constante de integración.
Y una vez resuelta la integral, volvemos a la variable original. Que esta parte en realidad no es como tan necesario, esta se puede hacer directo, porque sabemos que la secante de y es x, fíjense, secante del cosecante de y, y sabiendo que la secante de y es x, la tangente es la raíz de x cuadrado menos 1. Pero aquí está especificado, siendo que es mayor que 1, el arco secante está entre 0 y pi medio, la tangente del arco secante a fin de cuentas es raíz de x cuadrado menos 1, y con eso hemos resuelto la integral. Integral de arco secante, x por arco secante menos el logaritmo de x más la raíz de x cuadrado menos 1 más constante de integración. Y si igualamos las dos igualdades anteriores, entonces aquí corregimos la referencia, 0,3, 0,2. Si igualamos esta integral, o sea, esta igualdad de aquí, con la que obtuvimos antes, nosotros llegamos a un resultado para la integral de 1 sobre raíz de x cuadrado menos 1, que es simplemente el logaritmo de x más la raíz de x cuadrado menos 1. Esta integral, la que está directamente arriba, raíz, o sea, 1 sobre raíz de 1 sobre, disculpe, integral de 1 sobre raíz de x cuadrado menos 1, eso. Para poder resolverla, vamos a usar otro método de integración que va a ser materia de la próxima clase. Entonces, cuando cerramos la clase de hoy, para que quede en la grabación, les voy a mostrar los ejercicios que están propuestos para ustedes. Bueno, primero integración por partes, que es calcular la integral definida, que ustedes pueden ver aquí. X seno de 2x y la otra x cuadrado por logaritmo natural de x. La segunda, sea f integrable en el intervalo de a hasta b, demuestre esto, este ejercicio. Sobre eso, ¿qué puedo decirles? Sí, se puede resolver integrando por partes también. O sea, puede ser un poco sorprendente. O sea, como está en la clase de integración por parte y en una parte aparece una integral de una integral, lo cual se ve como llamativo. Se puede hacer. Bueno, sería todo por la clase de hoy. Gracias por la atención de ustedes. Nos encontramos en una próxima oportunidad.